Vamos a ver una partida de Mikhail Botvinnik cuando tenía 13 años y vamos a ver un sacrificio de dama totalmente correcto. Con las piezas blancas, el rival de Mikhail Botvinnik se llamaba Napoleonsky y Mikhail Botvinnik juega con las piezas negras. Fíjate, en esta partida vamos a ver la partida desde la perspectiva de las negras. Botvinnik juega con negras. Vamos a ver una apertura española. Napoleonsky abre el juego con E4, Botvinnik responde E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4, caballo F6, enroque de Napoleonsky, alfil E7, C3, caballo por E4, dama E2 y caballo C5. Keres indicó una línea 10 años después con caballo F6. Famoso Paul Keres, que escribió un libro sobre finales. Vamos a ver lo que dice Keres. Caballo F6, alfil por C6, D por C6, caballo por E5, enroque, D4 y C5, con igualdad. Probablemente la jugada caballo F6 sea más precisa que caballo C5, que es lo que va a jugar Botvinnik en la partida. Caballo C5, alfil por C6, D por C6, caballo por E5, Napoleonsky y las blancas recuperan el peón. Enroque de Mikhail Botvinnik, D4, caballo D7, y aquí nos vamos a detener un momento. He encontrado en mi base de datos de una partida del año 1936 de Rzhevsky. Aquella partida continuó con caballo D2. Vamos a verlo. Caballo D2, caballo por E5, dama por E5, alfil E6, caballo F3, alfil D6, dama H5, F6, B3. No voy a seguir porque evidentemente esto es otra partida, pero simplemente que esta jugada F4 de Napoleonsky constituye ya una novedad. Botvinnik juega caballo por E5 y ahora ese peón, ese caballo, se puede capturar de dos formas, tanto con el peón F como con el peón D. Stockfish dice que es un poquito mejor jugar D por E5, mientras que Mikhail Botvinnik dice que si D por E5 él hubiera jugado alfil F5 y las negras estarían mejor. Stockfish dice que se puede capturar con cualquiera de los dos. F por E5 jugó Napoleonsky, alfil E6 y ahora caballo D2. También hubiera sido aquí posible, en lugar de caballo D2, la jugada alfil E3. Y de nuevo, Mikhail Botvinnik dice que la jugada alfil E3 hubiera favorecido a las negras. Stoffels dice que ambas jugadas son correctas, tanto alfil E3 como caballo D2. C5, caballo F3, C por D4, caballo por D4, dama D7 y Napoleonsky juega H3. La idea es controlar la casilla G4. Ahora aquí Stockfish prefiere la jugada torre a E8 y las negras tendrían una pequeña ventaja. Botvinnik juega C5 con la idea de quitar ese molesto caballo que está en D4 y ahora caballo F3. Esta jugada caballo F3 no le gusta mucho a Stockfish. Era más fuerte caballo por E6. Vamos a verlo, caballo por E6, dama por E6, alfil F4 y C4 y la posición estaría igualada. Tras caballo F3, las negras tienen ventaja, una pequeña ventaja. No es una gran ventaja, pero sí que tienen ventaja, están mejor. Ahora Botvinnik con la jugada H6 podría haber consolidado esa ventaja. H6 y luego alfil F4. Es lo mejor para las negras según Stockfish. Porque ahora mismo, como he dicho antes, tienen ventaja las negras. Sin embargo, Botvinnik hace una jugada que no se puede decir que sea un error, pero de alguna manera tiende a igualar la posición. Botvinnik juega dama B5, proponiendo el cambio de damas. Dama E4, H6, las negras tienen una pequeña ventaja, como he dicho antes, pero muy pequeña. B3, dama D7, alfil E3, alfil F5, juega Botvinnik, se amenaza a la dama que está en E4, dama F4,
y ahora alfil D3. Esta jugada alfil D3 no se puede decir que sea muy precisa. La jugada torre a D8 era la mejor forma de mantener la ventaja que tienen las negras. Torre a D8 y posteriormente podría haber seguido alfil D3. La jugada alfil D3 es una imprecisión. No se puede decir que es un error, pero sí es una imprecisión. Alfil D3. Nazpolowski sigue con torre F2. Fíjate que se está amenazando la torre. Torre F2. Y ahora Botvinnik ya intenta cambiar damas. Juega dama F5. En lugar de dama F5, la alternativa hubiera sido alfil H7. Vamos a verlo. Alfil H7, dama C4, alfil F5 y caballo H4. Y las negras tendrían una muy pequeña ventaja. Pero tras torre F2, Botvinnik quería cambiar damas y juega dama F5. Nazpolowski, que era un jugador de ataque con un estilo muy agresivo, no quería cambiar damas y juega dama G3. Ahora se amenaza alfil H6, alfil por H6, dama G6. Nuevamente Botvinnik intenta cambiar damas, dama F4, dama E4, dama G3. Y aquí Nazpolowski le plantea una trampa a Botvinnik. Fíjate que las blancas amenazan alfil por H6. No se puede capturar en E3 si dama por E3 sigue torre E1 y la dama no tendría ninguna casilla a donde ir. Sin embargo, ¿cuál fue la sorpresa de Nazpolowski? Que Mikhail Botvinnik había visto más lejos. Mikhail Botvinnik había comprendido la posición mucho mejor que Nazpolowski. Y aquí Nazpolowski se llevó una sorpresa. Mikhail Botvinnik juega dama por E3, sacrificio de dama brutal y además totalmente correcto. Es la mejor jugada según Stockfish. Torre E1, se amenaza la dama y ahora la posición está igualada a pesar del desequilibrio de material que se va a producir. Se amenaza la dama y ahora una jugada que merece un signo de amenazación también. Alfil G5, muy precisa. Torre por E3 y alfil por E3. Caballo E1, alfil por F2, jaque, rey por F2 y alfil B5. C4 y alfil C6. Y aquí nos vamos a detener. Fíjate, aquí abajo puedes ver que las blancas tienen un caballo y una dama a cambio de dos torres y un alfil. Botvinnik ha hecho un sacrificio de dama que es totalmente correcto. Nazpolowski sigue con caballo D3, se amenaza al peón que está en C5 y torre a D8. Digamos que Botvinnik defiende ese peón de C5 de manera indirecta. Si las blancas capturan en C5, si juegan caballo por C5, sigue torre D2. Jaque y a continuación caería el peón de G2, ya que la torre estaría apoyada por este alfil, que está aquí en C6. Y aquí viene lo que ya se puede considerar el primer error de la partida. En este momento las negras juegan a ganar y las blancas juegan por hacer tablas. La posición digamos que está igualada con una pequeña ventaja para Botvinnik, para las negras, a pesar del desequilibrio de material. Vamos a ver en primer lugar lo correcto. Lo correcto para Nazpolowski hubiera sido jugar dama E3. Vamos a verlo. Dama E3 era lo correcto. Por otro lado, no se puede jugar caballo por C5. Ya lo explicaba antes, caballo por C5, torre D2, jaque, rey E1 y torre por G2. En la partida, Nazpolowski jugó rey E3, que es un tremendo error. Y ahora Mikhail Botvinnik ya sí que tiene ventaja. Mikhail Botvinnik aprovecha el error de manera magistral. Juega torre D4. Caballo por C5. Se amenaza la torre y torre F8.
se doblan las dos torres y se amenaza b6. Y aquí viene una jugada muy fuerte por parte de Nazporozhky, que también era un gran jugador. Nazporozhky juega e6. Mikhail Botvinnik le concede un signo de admiración a esta jugada, e6. f5 y Mikhail Botvinnik amenaza f4, lo que daría jaque al rey y a la dama. Nazporozhky sigue con e7 y está amenazando a la torre, que está en d8, y torre 8 d6. El alfil de c6 controla la casilla e8 y al mismo tiempo se amenaza f4. Y aquí viene un error de Nazporozhky que acelera la derrota de las blancas. En este momento la posición negra es ganadora debido al error rey e3. Sin embargo, si las blancas, en lugar de dama e5, que es un tremendo error, si las blancas hubieran jugado rey f2, las blancas hubieran resistido más. Vamos a verlo. Rey f2, rey f7 y ahora dama e5. Hay muy pocas posibilidades de que la partida acabe en tablas. Si las negras juegan con precisión, las negras ganan el final seguro. Pero en la partida tras torre 8 d6, Nazporozhky jugó dama e5. Se está amenazando f4. Y ahora Mikhail Botvinnik remata la partida con una jugada brillante. Juega f4. Y aquí, en este mismo momento, Nazporozhky se rindió. ¿Por qué? Muy sencillo. Las blancas reciben mate y para evitar el mate lo único que se puede hacer es sacrificar la dama. Vamos a verlo. Fíjate, si tras f4, por ejemplo, dama por f4, sigue torre por f4, rey por f4 y rey f7. Se tiene que sacrificar la dama. Si no, el mate es imparable. Por eso, tras f4 de Mikhail Botvinnik, Nazporozhky con las piezas blancas se rindió, abandonó la partida. Fíjate también que si el rey se va, por ejemplo, a la casilla e2, el mate es imparable. Seguiría torre de 2 jaque. El mate no se puede evitar.